Bueno, hemos estado ya 2 semanas estudiando el libro de Colosenses y un poquito de contexto histórico. Esta carta Pablo la escribe en su arresto en Roma y está en un cuerpo de otras 3 cartas como son Efesios, Filipenses, Filemón. Aproximadamente la escribió en el año 57 al 62 después de Cristo. Y hay algo que las une, y es que sabemos que Pablo estuvo alrededor de 3 años enseñando el Evangelio y formando a quienes después se transformarían en todos los fieles hombres que servirían en las iglesias de Asia. Cuando me refiero a Asia, es lo que hoy día conocemos por Turquía. Y estuvo en Éfesos bastante tiempo. De hecho, el libro de los Hechos nos dice que después que estuvo ahí, el año que llegó, estuvo en el espacio de 2 años más, ¿cierto? Y de manera que todos los que habitaban en la zona de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Así que esa es la relación que tiene Pablo con toda esta zona. Y bueno, la carta de los Colosenses es una de esas, y la práctica que ellos tenían era de intercambiar las cartas, porque todo lo que estas cartas reúnen realmente dan un cuerpo doctrinal bastante hermoso. Y Claudio la semana pasada, el domingo pasado, predicó la primera parte del versículo 2. ¿Se acuerdan de esa predicación, cierto? Estuvo hablando ¿se acuerdan? De los santos y fieles. Hoy día vamos a continuar y vamos a hablar de esta gracia y paz que Pablo desea para los hermanos. Así que les pido que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar, de aprender de tu palabra, de reunirnos, de congregarnos nuevamente como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y en esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú, a través del Espíritu Santo, nos amonestes, nos instruyas, Señor, nos exhortes en nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos realmente estar frente a ti de manera irreprensible, Dios. Gracias por estar acá, por permitirnos volver al templo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Y vamos a darle contexto a esto y vamos a volver a leer los 3 primeros versículos del capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así, de una simple mirada, pareciera que es un saludo, ¿cierto? Unos buenos deseos. Pero cuando uno va estudiando un poco más esta frase a la que quiero referirme hoy día, de gracia y paz, uno se da cuenta que de las 13 cartas que escribió Pablo y que están, de las 13 cartas que están contenidas en el Nuevo Testamento, de seguro escribió más. Pero las que encontramos ahí, a lo menos 10 de esas cartas contienen esta expresión, gracia y paz. Las otras 3 tienen estas 2 palabras, pero incluyen al medio la palabra misericordia. La idea es la misma, solo que se explaya en la explicación. ¿Por qué Pablo hace esta expresión? ¿Por qué le pone tanto énfasis? ¿Es solo un saludo, una cordialidad o hay una implicancia? Creemos que hay algo más. Creemos que hay un deseo de resumir un punto doctrinal fuerte para que todo el cristiano tenga este recuerdo constante y no se olvide que estamos aferrados a la gracia y la paz que nos concede Dios Padre y Jesucristo. ¿Para qué? Para poder vivir y transitar en este mundo. Dios nos ha dado a nosotros herramientas para poder fortalecernos en tanto que esperamos el momento que Él venga por nosotros o el día que partimos a su encuentro a través de la muerte. Así que debemos entender que esta frase no es meramente un saludo cordial,
sino que plantea una relación de gracia y paz que otorga Dios Padre. ¿Y quién es Dios Padre en este escenario? Bueno, Dios Padre en este escenario es el que nos elige desde antes de la fundación del mundo y nos adopta a través de la cruz. Y luego Jesucristo, ¿cierto?, nos justifica y nos permite a nosotros entrar en paz con Dios. Todo lo que antes nos separaba de Dios, todo lo que antes nos catalogaba como enemigos de Dios, finalmente queda resuelto en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando hablamos de gracia y paz, tenemos que decir igual cruz. Ahí se obtiene la gracia y ahí se obtiene esa paz. Por lo tanto, estas dos palabras tienden a ser el título o a englobar un cuerpo doctrinal bastante profundo, porque todo lo que obtenemos en la cruz es bastante. Obtenemos nuestra redención, somos redimidos, somos justificados. Así que cuando hablemos de gracia y paz, debemos entender esto como una posición en Cristo, en la cual el creyente enfrenta sus luchas. Si nosotros ahondamos un poquito más, sería bueno también entender qué quiere decir Pablo con estos dos conceptos, a través de su propia doctrina o otras citas. Y si nos vamos a Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados. El Señor es nuestra justicia hoy día. Todos nosotros no tenemos ninguna capacidad, por lo menos en ese tiempo, de ir ante el Padre y reclamar justicia. Estábamos apartados de la gloria de Dios. Pero Dios Padre, a través de Jesucristo, nos ofrece justicia. Y lo hace de manera gratuita, mediante la redención en Cristo Jesús. Nosotros claramente debemos reconocer que éramos esclavos del pecado, éramos enemigos de Dios. Por tanto, separados de su presencia. Otra, Tito, capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ninguno de nosotros tenía la posibilidad o la habilidad de salvarse a sí mismo. Y Dios nos salva gratuitamente, aunque nosotros no lo merecemos. Ninguno es digno de recibir esta gracia, este perdón de parte de Dios. Y lo que es más maravilloso, nada obliga a Dios a hacer esto por nosotros. Él lo hace exclusivamente por su soberana voluntad. Él lo hace porque le place. Y como la gracia nos ha reconciliado con Dios, ahora estamos en paz con Él. Y ahí tenemos otro concepto de esta frase. Así que cuando Pablo nos habla de paz, se está refiriendo exclusivamente a esta gracia derramada en la cruz que nos permite hoy día estar en paz con Dios. Ya no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Dios, además de perdonarnos, hoy día nos ha adoptado y nos tiene en una condición especial. Hoy día somos parte de la familia celestial. A quienes estaban muertos en delitos y pecados, cuya paga era la muerte, ahora Cristo tomó el lugar nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida. Isaías 53:6 nos dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo es nuestra propiciación. Solo Él es acepto, solo Él es grato ante el Padre. Nosotros no podíamos pagar esta deuda.
a causa de nuestra condición de pecadores. Así que Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha, tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, el profeta Elías llama a Jesucristo el príncipe de paz. Y la noche que Jesús nació, los ángeles pregonaron esto. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaba entrando en el mundo la paz. Se estaba encarnando la paz en el mundo. Ya no habría más enemistad de Dios con nosotros. Y esto solo ha sido posible con la cruz. Ahora Dios Padre ha dejado la ira que tenía sobre nosotros, la ha apartado, la ha dejado de lado. Y hoy podemos decir gratamente que tenemos gracia y paz. Pablo, al ser tan reiterativo en sus cartas, bueno, me imagino que tan reiterativo como puede ser un padre con su hijo, para que no se olvide de ciertas cosas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando iban al colegio y la mamá o el papá repasaba con ustedes la mochila? De hecho, yo a la mañana me venía y no traía la predicación. Así que mi idónea me recordó que la trajera. Así somos olvidadizos. Necesitamos que nos estén recordando. Y este acto de Pablo, mejor dicho, del Señor a través de Pablo, de recordarnos que debemos vivir y estar pendiente de la gracia y la paz, es necesaria para nosotros. No debemos olvidar esto. Este énfasis que persigue recordar a cada uno de nosotros, Pablo, es de alguna manera para que entendamos que este recordatorio nos permite tener una relación cercana, una relación que de alguna manera se establece en la libertad que conseguimos con la cruz, en el amor que conseguimos en la cruz y en el gozo que conseguimos en la cruz. Por tanto, cuando leemos este saludo al inicio de las cartas de Pablo, específicamente Colosenses, debemos preguntarnos ahora, ¿cuáles son los peligros que enfrentan los colosenses para que Pablo pida que Dios les conceda gracia y paz? Una de las cosas que encontramos en esta carta es que ellos estaban expuestos a filosofías falsas y a algunas herejías. Lo podemos encontrar ahí en Colosenses 2, en el 8 y en el versículo 18. Dice el 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ellos están en una zona del mundo antiguo, claramente muy pagano. Había muchos templos principales en esa zona y estos hermanos en la fe, los gentiles, ¿cierto? De alguna manera tenían que batallar contra muchas ideas. Tenían todo el peso del mundo antiguo, del mundo griego, las filosofías y muchas otras escuelas y facciones que andaban por ahí. Por lo tanto, tenían que ser fuertes para no caer ante estas palabrerías adornadas, ante estas enseñanzas estructuradas por hombres. Y debían mantenerse siempre fiel al Evangelio, que es santo, que es puro. Por lo tanto, este entorno cultural que los rodeaba
los tenía siempre en peligro. Aparte de esto, había claramente una fuerte corriente mística, posiblemente de algún origen judío, que promovía un culto a los ángeles. Promovían este culto a los ángeles para aprovechar algo que muchas personas a veces experimentan, que es esta incapacidad de creer que no pueden dirigirse directamente a Dios. Por tanto, usan intermediarios. Entonces estos ángeles iban a ser los intermediarios. Una idea que parece que no se ha acabado, que continúa en el tiempo hasta el día de hoy. Nosotros no necesitamos un intermediario. El único es el Señor. Y hoy día podemos ir claramente al trono de la gracia por la libertad que nos da la cruz. Ahora, frente a estas ideas que ellos batallaban, hoy día es un día de elección en este país. Y hoy día se debaten ideas. Todos los días salieron, ¿cierto?, las publicidades, las campañas, cada candidato ofreciendo lo mejor posible. A través de una mirada humana nos ofrecen, según nuestras opciones, que nos pueden dar una mejor economía. Nos ofrecen mejores trabajos, mejores condiciones laborales. Ofrecen tener una mejor salud. Ofrecen tener una educación mejor, de calidad, más asequible. Y también ofrecen tener una mejor, según ellos, libre vida sexual. Ofrecen reivindicaciones. ¿Para quiénes? Para los que se sienten postergados en esta sociedad, a los que se sienten pisoteados. Pero claramente, todos ellos, al igual que nosotros algún día, solo podemos ser rescatados de nuestra miseria a través de Jesucristo. Ofrecen justicia social. Cuando la única justicia posible de alcanzar y la única verdadera y que permanece es la de Jesucristo. Jesucristo nos ofrece un plan, un programa de gobierno mucho mejor, mucho más eficaz. Su evangelio es totalmente verdadero, es eficaz, tiene 2000 años de vigencia y por lo que vemos, si Él no viene pronto, va a seguir vigente, no cambia. Y los que hemos experimentado el evangelio y el amor de Cristo sabemos de lo que habla, sabemos de los cambios profundos, cambios que vienen desde adentro hacia afuera, un cambio de corazón. Y cada día con Él vamos cambiando, ¿cierto? Y vamos experimentando una nueva forma de vivir. Y esto permanece en nosotros. Lo que nos ofrecen claramente son propuestas en papel. La historia del hombre así lo manifiesta. No hay forma de alcanzar esta justicia. Solamente Cristo puede darnos realmente la gracia y la paz que necesitamos. Y también hoy día hay quienes buscan, y al igual que en ese tiempo, religiones o formas de ritual, ¿cierto?, donde hay verdaderos sincretismos, un poquito de allá, un poquito de acá, donde nos acomodan. Y claramente Pablo también lo menciona. Dice que en los posteriores días, ¿cierto?, se amontonarán y buscarán a quienes les hablen y le produzcan cosquillita en el oído. Nos gusta escuchar cosas agradables. Entonces tenemos el problema que esa condición religiosa, que también es un engaño. Proverbios dice que hay caminos que parecen rectos, pero su fin son de muerte, están llenos de pecado. Estimada iglesia, solo podemos alcanzar gracia y paz con Jesucristo, no con los imitadores. Cuidado con las imitaciones del cristianismo, con las imitaciones del evangelio. Solo hay uno. Y como sabemos que estos rituales y estas filosofías eran como las batallas que estos colosenses tenían y que no son diferentes a nosotros,
debemos entender que también todo cristiano que está aferrado a la cruz y a la gracia y a la paz, manifiesta a lo menos 3 características que son clarísimas: la libertad, el amor y el gozo. Y los que han batallado contra las ideas, contra la religiosidad, han de saber que es la libertad que Dios nos da hoy día la que nos permite tener una condición especial frente a Él. Hoy día todos nosotros, como dice Hebreos, podemos acercarnos al trono de la gracia. Pero ese acercarnos es en libertad. Yo tengo libertad para ir donde Dios. Yo tengo libertad para orar con Dios. Yo tengo libertad para expresarle a Dios lo que siento. Cuando necesitamos la ayuda de Dios para hacer frente a los problemas, recurrimos a Él en oración. Si yo tengo un hijo enfermo, si yo tengo un familiar enfermo, yo puedo acudir a Dios en oración. Para interceder por él, por mi hermano, por mi familiar, para que Dios le conceda la salud, para que Dios le conceda la salvación si no lo tiene. También puedo orar para que me conceda a mí la paz y la tranquilidad de someterme y soportar ese periodo de dolor, de sufrimiento, de ver al otro enfermo. Y eso es claramente por la libertad que Dios nos da. Estamos tranquilos, tenemos esa posibilidad. Otro punto que tenían los colosenses y que los afectaba, y como esto está en Colosenses 2, aquí está, del 11, vamos a leer el 11 primero, dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en una circuncisión de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De alguna manera, los colosenses también tenían los mismos problemas que otras congregaciones, que estaban también bajo la mira o el acecho de quienes querían llevarlos a los rituales judíos, quienes querían llevarlos a que tenían que practicar la circuncisión. Pero sabemos que el mismo Pablo en Gálatas decía que vana es la circuncisión. Hoy día, por fe, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, estos rituales a los cuales ellos estaban siendo tentados, Pablo les dice: momento, ustedes tienen una circuncisión no hecha por mano de hombre, tienen una mayor. La circuncisión que ustedes tienen es una circuncisión hecha en el Espíritu, hecha por Dios, la cual consiste en que Dios ha circuncidado nuestro corazón, nos ha regenerado. Hoy día nosotros podemos ser hijos de Dios a través de ese cambio. Y este cambio que Dios ha hecho en nuestro espíritu, en nuestra vida, hoy día nos permite ser libres. Todas estas cosas, todos estos ritos, son sombras de aquel que era anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo ya ha sido revelado, ya ha sido manifestado. Por tanto, estas prácticas no tienen ningún sentido para nosotros. Pero hoy día también caemos o podemos caer en el engaño del legalismo. Porque de alguna manera el legalismo tenía un problema, que el que lo practica empieza a darle valor a las cosas que hace, al punto que se cree superior o mejor que otros, al punto que muchas veces cree que gana en ranking o gana puntos para con Dios. Y eso es un engaño. La condición que tenemos frente a Dios es mérito exclusivamente del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos añadir nada a eso.
¿Mm? Nosotros vamos a caer, lamentablemente, en moralismos, en mandamientos éticos, creyéndonos mejores que otros. Pero nada dice eso de nuestro corazón, un corazón que está engañado. Por lo tanto, la vida cristiana se transforma en un sistema de normas alejadas del Evangelio. Eso hace el legalismo en nosotros. Y lo que es peor, que nos aleja de nuestra relación sana y en amor correcto con nuestros hermanos. Daña mi relación con otros, me perjudica. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es que dejo de exaltar al Señor, me exalto a mí mismo, comienzo a hacer las cosas para que otros me miren, para que otros me elogien. Por tanto, la mirada acá es a pedir perdón. Pedir perdón si no estamos dando la gloria a Dios en lo que estamos haciendo en nuestro servicio. Y una característica de quien está realmente aferrado a la cruz, viviendo en gracia y paz, es el amor. El amor. Quienes tienen esta condición viven en amor. Primera de Juan dice que nosotros ahora le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todos nosotros antes no deseábamos a Dios. De hecho, no nos interesaba relacionarnos con Dios. Hasta que Dios nos atrapó y nos trajo hacia Él. Todos nosotros no teníamos ninguna gana. Nada. No había nada en nosotros que nos acercara a Dios. Éramos insensibles con corazones de piedra. Y hoy Dios nos ha transformado, nos ha regenerado. Y el amor de Cristo se apodera de nosotros. Y ese amor hace posible y nos capacita para que nosotros podamos amar a Dios y también amar a nuestro prójimo. ¿Cómo? Como a nosotros mismos. Por tanto, es súper importante que entendamos que esta característica se debe mantener en nosotros. Y es fácil que nos demos cuenta cuando este rasgo del cristiano se empieza a perder. Nos ponemos egoístas, empezamos a tener ya enfrentamiento con las personas, con los que están alrededor nuestro, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros cónyuges. Dejamos de amar al prójimo. Empezamos a complicarnos. Dejamos de tener una relación claramente en amor. Y esa relación en amor es terrible cuando no hay amor entre los cristianos. Si lo llevamos al contexto de hoy día, algo que está resurgiendo, y es que de alguna manera nos creemos con el derecho moral de insistir que los hermanos se vacunen. Y ahí nos falta amor para comprender la realidad de cada uno. Y los que no se vacunan, también a veces critican a los que se vacunan, porque dicen que no tienen fe. Entonces, ambas posturas, cuando se miran a sí mismos, finalmente están apartados de un amor genuino, un amor correcto. El amor que Dios nos da nos permite ver al otro como superiores. Y si tenemos diferencias, no las tenemos que arreglar conversando. Las tenemos que arreglar nosotros llevando nuestra petición frente al Señor. Es en oración. Yo me arreglo con los hermanos primero arreglándome con el Señor. Después me arreglo con los hermanos. ¿Por qué? Porque producto del pecado que mora en mí, al que me dejaba llevar y arrastrar, me he distanciado de Dios. Por tanto, ¿qué sucede? Que vamos a experimentar cegueras que impedirá que veamos la gravedad del problema. Y no recordemos que nosotros estamos viviendo en libertad para vivir en gracia y paz. Otro problema que estaban viviendo los colosenses, su vieja naturaleza. Colosenses 3,
Versículos 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Los colosenses ahora eran creyentes fieles, pero de igual manera tenían que preocuparse y cuidarse por los problemas que antes tuvieron. No podían descuidar que la vieja naturaleza, la carne, aún estaban en ellos. Así nosotros. Si antes teníamos dificultades con la carne, si antes éramos presas del pecado, ahora tenemos las herramientas, tenemos discernimiento de parte de Dios para darnos cuenta cuando dejamos de preocuparnos y la carne cada día comienza a ocupar un lugar más en nosotros. Cada día. Ellos tenían que mantenerse firmes contra la corriente del lugar. Tienen que mantenerse firmes contra las ideas que los rodeaban. Así nosotros también debemos mantenernos firmes contra las ideas, contra las tentaciones que hoy día tenemos. Si antes nosotros, por ejemplo, teníamos debilidad por los pecados sexuales, como la fornicación, el adulterio y la pornografía, más que nunca hoy debemos mantenerlos alejados, debemos mantenernos distantes. ¿Por qué? Porque son pecados que realmente son terribles, nos apartan de Dios, nos distancian, pero son comunes a todos nosotros. No olvidar eso. Y Dios ha previsto esto, sabe. Por tanto, ¿qué nos dice? Bueno, que nos mantengamos firmes a Él, que pidamos ayuda. Tenemos que buscar cristianos maduros en la fe, que nos acompañen para poder también confesar nuestros pecados, orar juntos, alentarnos mutuamente. Ninguno es más que otro, pero dependemos claramente del cuerpo de Cristo. Tenemos a los pastores, a los ancianos. Recurramos al cuerpo de Cristo para buscar ayuda. Como dice Romanos, nuestra vieja naturaleza fue clavada en la cruz junto con Cristo. Pero es importante aprender a vivir unidos a Cristo. Y una de las cosas que Pablo hace para recordar eso es decirles constantemente: vivan en gracia y paz. Vivan apegados a la cruz. No se olviden de este medio gratuito que Dios les dio. No se olviden de la paz que les dio para con el Padre. Por tanto, estimada iglesia, ahora debemos vivir bajo la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo realmente pueda gobernar nuestros corazones. Y otra característica que experimentan quienes viven en gracia y paz es el gozo. No el gozo que busco en este mundo. No el gozo que me quiere ofrecer la carne, sino un gozo que es duradero, un gozo que es eterno, un gozo que celebro y vivo aún cuando estoy sufriendo. Siempre se dice que los cristianos son los únicos que pueden experimentar gozo en el sufrimiento. Porque el gozo no es un estado de ánimo. Yo puedo estar llorando con muchos pesares, pero teniendo gozo. Porque el gozo tiene que ver con nuestra seguridad en Cristo. El gozo es una alegría mayor, realmente muy mayor. Cuando no olvidamos que hemos sido redimidos, cuando no olvidamos que hemos sido rescatados de la esclavitud, cuando no olvidamos las cadenas que nos sujetaban, recordemos que fuimos como ovejitas encadenadas en un corral sucio, hediondo, cochino. Y hoy día
corremos libres y saltando detrás de nuestro Padre Celestial, detrás de Cristo. Cristo que promete llevarnos a lugares de delicados pastos. Pastos verdes, junto a aguas de reposo. Y Él nos va a pastorear. Realmente Jesucristo cuida de nosotros. Y no va a permitir que nos apartemos ni izquierda ni derecha, sino que estemos ahí, en un camino recto, fieles. Él lo hace posible en nosotros. El Salmo 126, versículo 3 señala: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena de alegría. Ya estuvimos, hermanos, en la peor prisión. Ya estuvimos en esclavitud. Hoy, gracias a la cruz de Cristo, somos salvos. Y el Señor nos ha ceñido de alegría. Cantábamos esta canción hace un tiempo. Nos ceñiste de alegría. Pablo le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El mundo tiene que ser testigo de nuestro gozo, como lo leemos acá. Hace muy pocas semanas estábamos estudiando, ¿cierto?, el retorno de los cautivos a Sión. Bueno, nosotros antes éramos cautivos y hoy día vamos en retorno. ¿A dónde nos lleva el Señor? A Sión, a la Sión celestial. Y en este caminar, en este peregrinar, tenemos que ir cantando, gozosos, con alegría, no olvidando nunca que Dios nos ha dado gracia y paz. Y aunque tengamos dificultades y nos veamos tentados al legalismo, a creer que podemos hacer cosas para agradar a Dios, bueno, que el Espíritu Santo nos ayude y salgamos de esas ideas y las saquemos de nuestra mente. Que le demos siempre la gloria a Él. Si recibimos de Dios gracia y paz, en este intercambio amoroso a nosotros nos corresponde ahora darle gloria, darle honra. Hemos recibido de Dios y seguimos recibiendo cada día gloria, gracia y paz, porque esto es constante, ¿ya? De parte de Dios es un emanar hacia nosotros de gracia y gracia y gracia, y paz y paz y paz. Por tanto, estimada iglesia, finalmente dispongamos nuestro corazón a disfrutar esta libertad, a disfrutar este amor y este gozo que un cristiano fiel, como estudiamos la predicación pasada, debe tener como signo, como señal de que está entendiendo y que está viviendo en gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No lo olvidemos, ¿ya? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta tarde, Señor, ofrecemos a ti, Señor, nuestra adoración. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos estado olvidando esta gracia que tú derramas en nosotros, Señor, esta paz que nos das, Señor. Permítenos, Señor, mantenernos vinculados a ti, mantenernos cercanos, mantenernos aferrados a tu cruz, Señor, y no olvidar tus promesas. Dios bendito, gracias porque podemos vivir como cuerpo de Cristo, como iglesia, tu bondad, porque podemos vivir, Señor, de tu misericordia, porque podemos vivir, Señor, de tu gran amor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.